Buenos días a todas y todos. Aquí está. Buenos días, perdón, pero no escucho. No sé si sea un problema aquí en mi conexión. Buenos días, ¿sí me escucha, doctora Graciela? Una vez ahora y hablas ahí. Pero no estoy, no tengo que confirmar. No está aquí desde la pantalla. Doctora, ¿sí nos escucha? Doctora Graciela. ¿Nos escucha? ¿O el resto nos escucha? Quien está conectado al Zoom, ¿se nos puede alzar? Ya escucho, gracias. Ya escucho, gracias. Gracias, doctor. Bueno. Buenos días a todos y todos. El tema de mi tesis es Cambio Climático, Economía Inclusiva, una propuesta socioecológica de integración para la transición energética del sector eléctrico de México. Mi asesora, la doctora Lenka Bosmal, mi lector es Alejandro López Feldman y Graciela Carrillo. Les agradezco su apoyo. Bien, la base que voy a presentar es con relación al capítulo 5, ya es el capítulo final. De manera general, la tesis busca contribuir al análisis de la transición energética de una perspectiva socioambiental o socioecológica, a fin de comprender los impactos económicos, sociales y ambientales del proceso de transición, teniendo en cuenta el contexto de cambio climático, que implica pues, toda una serie de reformas para poder abordar o cambiar los patrones de consumo y producción. De manera general, es el objetivo de examinar el proceso de innovación, cambio tecnológico institucional, que implicaría una nueva trayectoria energética sustentable del sector eléctrico de México de forma general, de forma particular, caracterizar el proceso productivo de energía en México de una perspectiva económica. Desde mi punto de vista, y para hacer interesante o diferente el análisis, en lugar de tomar el indicador normal de dióxido de carbono, yo utilizo un indicador de generación entrópica, es decir, la cantidad de energía que utiliza cada proceso productivo. Objetivo particular, procesos endocrinos de innovación del sector eléctrico, sea esta meta de una sustentabilidad fuerte en términos de entropía. El objetivo es identificar factores sistémicos como agentes, instituciones, estructura, etcétera, que obstaculizan o favorecen este tránsito. El número 4, modelar el impacto entrópico del sector en diferentes escenarios, ¿no? Que son escenarios que se van a modelar. Bien, pregunta principal, ¿cuáles son las características de este modelo? Y bueno, cada una de las preguntas auxiliares responden a un capítulo de la investigación. Son particularidad del proceso productivo, característica del proceso de innovación, factores que obstaculizan o favorecen el cambio o la transición del sector y qué impacto tendría pues, un modelo alternativo de generación de electricidad en México. De manera general, la hipótesis del trabajo es que el proceso de transición del sector depende principalmente de las políticas de gobernanza. Digamos, vamos a quedarnos en ese punto. He identificado que son estímulos fiscales, tarifas de conexión preferente y el impulso de esquemas de generación descentralizados en el sector. Por tanto, se encontraría a partir de esos elementos una trayectoria diferente en términos entrópicos, en términos de cantidad de energía utilizada, es menor. Este es el esquema de la tesis, ya comprendiendo que la tesis está por concluir. La parte del capítulo 1 lo que hace es problematizar y decir por qué es relevante la tesis, cuál es su objetivo, y ahí se encuentra que en la teoría económica tradicional no hay elementos suficientes o es bastante limitada, para poder explicar cómo la transición o el cambio de energía por patrones energéticos en los sectores económicos inciden desde la parte económica. Esto implica un aporte teórico que es el capítulo 2, es ahí donde desarrollo un modelo propio sobre análisis multinivel evolutivo, que es de manera general un modelo en 3 niveles, micro, macro y meso, en el cual pues analiza de qué manera interactúan y cuáles son las repercusiones económicas, sociales y ambientales del proceso de transición. Con esta propuesta teórica, que se fundamenta en la ingeniería evolutiva y en la bioeconomía,
analizo tanto el capítulo 3, que es la perspectiva internacional de la transición, y las lecciones del capítulo 3 me permiten analizar ya con parámetros a nivel internacional, que son 5 países, Reino Unido, China, Estados Unidos y otros 2 que antes se escapan, con estos elementos como países con distintas formas de realizar la transición, genera una taxonomía, y a partir de esa taxonomía evalúo el desempeño del caso mexicano. El capítulo 5 es la parte empírica del planteamiento del modelo teórico, que implica un análisis de distintas trayectorias de la transición sociotécnica en México. Esa es la estructura, digamos, un diagrama de consistencia de cómo se vinculan los capítulos entre sí y obviamente con los objetivos. Esto me salto, ese es el capítulo 5, en el cual yo planteo mi desarrollo y las trayectorias que quiero simular, ¿no? Ya con base en todo el desarrollo de los capítulos previos. Yo lo que hago es analizar 3 esquemas, luego el modelo, ¿no? Esa es la estructura del capítulo. Nos quedamos con el primer párrafo. El objetivo del capítulo es presentar una propuesta de simulación para representar la dinámica del sector eléctrico mexicano, para identificar los factores que inciden sobre el proceso de transición socioambiental. Ese es el objetivo general. De manera particular, yo utilizo el esquema de modelos basados en agentes, que ya en la mañana nos platicaron un poco para acompañar a Viviana, ¿no? Realmente una buena introducción, pues en el cual se intentan capturar ciertos elementos que dentro de esquemas deterministas no son posibles tomar en cuenta, ¿no? Entonces, las primeras partes es simplemente validar, ¿no? Digamos, el por qué esta metodología y no otra, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? ¿A qué se refieren? En caso, un comparativo con los modelos de equilibrio general y los modelos dinámicos estocásticos no clásicos, y simplemente reafirmar que este tipo de metodologías se acoplan a las trayectorias que yo quiero evaluar, ¿no? Entonces, de manera general, los modelos basados en agente permiten construir sociedades artificiales con el fin de facilitar el análisis de los elementos que conforman comportamientos colectivos. Y además se permite integrar lo que una esencia del modelo, tanto teórico y empírico, que son modelos agentes heterogéneos que no siguen una racionalidad perfecta. Entonces, la estrategia que siguió para este capítulo se divide en modelo matemático, código de programación, resultados y comparativos entre los modelos. Una gráfica que permite contrastar de manera simultánea las 3 esferas: económico, ambiental y social, ¿no? Para, digamos, visualmente ayudar al lector. Bueno, ahí tapa un poquito, no sé dónde respecta esa de configurar. Listo, muchas gracias. Ese, digamos, son las 3 trayectorias que yo estoy modelando, ¿no? Trayectoria 1 arriba, trayectoria 2 y 3. Trayectoria 1, pues es el actual esquema. ¿Qué pasa en términos entrópicos y en términos socioambientales del actual esquema de generación eléctrica de México? En la trayectoria 2 es, a partir de la taxonomía que yo construí, identifico ciertos elementos que han sido exitosos en otros países. Entonces lo llamo gobernanza de la transición, que es una trayectoria 2, que tengo ciertos instrumentos para poder evaluarlo. Y trayectoria 3, que es la que más me interesa, porque estoy, ¿no? Digamos, esta curiosidad de investigador que todos tenemos, nos dicen que hay una trayectoria que se identifica más con los objetivos. Y me parece que la generación descentralizada es la que podría impactar o validar o probar de mejor manera la hipótesis que se ha planteado. Impactos económicos, yo los digo en productividad, tarifas y demanda sectorial, ecológicos, niveles de entropía y los niveles de CO2, que son las metas que el país ha comprometido a nivel internacional. Impactos sociales, yo lo vinculo sobre conflictos ambientales. Esta es la identificación del sistema. Digamos, me quedo con la parte de los agentes, que son empresas con distintas formas de generar electricidad y con distintas tecnologías disponibles, aparte que siguen un régimen particular, es decir, son privadas, mixtas o públicas. Reglas de decisión, digamos, existen ciertos elementos que impulsan a las empresas o no a incorporarse a una nueva trayectoria productiva. Y bueno, frente a este problema medioambiental, en la parte teórica que se justifica que los agentes son capaces de prever situaciones y de capturar el entorno meso, en el cual se implica o está presente la idea de transitar hacia otros sistemas de producción. El entorno es importante, es como de acuerdo a lo que clasifica el sector eléctrico mexicano, son 16 regiones de distribución, eso es muy importante porque implica una tarifa y un costo de transmisión. Y la evidencia internacional indica que estos elementos son importantes para hablar del potencial de difusión de las energías renovables. Y bueno, esas son las hipótesis de cada uno de los modelos, ¿no? No entro a detalles, ¿no? Digamos, la más robusta, la más deseable, dependiendo de la evidencia internacional. Alemania es uno de los casos que analizo en el capítulo 3,
pues es un esquema de generación distribuida o de generación descentralizada. Entonces, a diferencia del trimestre pasado que hablaba de un modelo muy general, aquí identifico 3 trayectorias y 3 elementos que quiero singular. Este es un modelo general, destaco que se toma en cuenta, ¿no? Son agentes heterogéneos con distintas tecnologías que pertenecen a una región particular y a una modalidad. Son privadas públicas mixtas que pertenecen a una de las 16 regiones del país, y esto implica costos por uso de líneas de transmisión en la división regional donde se ubican. Estos son elementos específicos porque, insisto, en la literatura estos son aspectos que contribuyen o obstaculizan la difusión de tecnologías renovables o nuevos sistemas productivos. La importancia de meterlos en el planteamiento del modelo general. Asimismo, no se plantea que en una economía de desequilibrio, de acuerdo a la economía evolutiva, los actores tienen la posibilidad de actuar adaptativamente o tener una adaptación adaptativa y, bueno, la otra, digamos, creativa. La cuestión creativa es de que, de acuerdo a un desequilibrio de mercado, tienen en los precios del mercado, tienen una posibilidad o un incentivo del mercado para impulsar este proceso de innovación, ¿no? Digamos, es intento dar una microfundamentación de cómo se comportan los actores. Eso es el planteamiento, funciones de costo, se asume la posibilidad o no de que las empresas puedan invertir en innovación y desarrollo. Y obviamente si innovan, entonces tienen un tipo de demanda diferenciada, ¿no? Hay demandas diferenciadas para empresas que innovan, para empresas que no, entonces hay una demanda de trabajo diferenciada. Bueno, ahí en la parte de arriba se plantea que ese es el elemento particular de la trayectoria 1, es decir, actualmente hay un programa nacional de desarrollo del sector eléctrico que señala cuáles son las contribuciones económicas y sociales del actual esquema. Yo lo que hago es ampliar este panorama con el modelo particular y agregar un indicador de generación de entropía para evaluar a partir de un elemento energético de sustentabilidad fuerte. No, ya no solamente hablar de CO2, sino un elemento fuerte. En la gráfica al inicio se señalaba su tendencia. Hasta trayectoria 1, digamos, innova en este elemento. Por cuestiones de tiempo, no dar para poder explicar todos, es el experimento número 2. He encontrado que cambiar el orden de proveeduría en el sector eléctrico de México es un incentivo importante para las empresas que impulsen otra estrategia de producción. Entonces, aquí planteo este proceso de desequilibrio en el cual, pues como pueden ver, el costo de uso de línea de transmisión incide sobre la empresa a innovar o no, o digamos, a impulsar un tipo de tecnología o no. Entonces, a partir de la formación de precios del modelo y de una condición de desequilibrio, existe un incentivo de forma endógena para explicar por qué las empresas innovan o no. Y esta formación del precio responde a la normativa de la Comisión Reguladora de Energía, porque el precio incorpora condiciones técnicas, costo de transmisión y energía. Entonces, este precio además se justifica o se vincula a lo que señala la Comisión Reguladora de Energía aquí en México. Primer instrumento, cambio de estructura en el mercado, es decir, ya no se priorizan las energías fósiles, sino se priorizan las renovables en el mercado. Ciclo endógeno de inversiones, bueno, dado que hay una señal de desequilibrio en el mercado y un incentivo, entonces debe haber un proceso endógeno que explique por qué las empresas invierten o no. Entonces, a partir de estas condiciones, se plantea una regla sencilla en los modelos asociados para decir cómo invierten y por qué invierten. Entonces, aquí tienen la posibilidad de tener o no financiamiento. Ese es el instrumento 2. Bueno, aquí no me quedo, simplemente que hay disponibilidad de crédito de la comunidad. Este es una tarifa preferencial, ¿no? Es decir, otro instrumento que se quiere modelar es una tarifa preferencial de conexión. Eso es un elemento clave. Entonces, aquí se plantea qué pasa si el gobierno estipula una tasa de retorno que garantice las nuevas inversiones, ¿no? Es una regla de decisión sencilla, ¿no? Y el proceso de innovación es otro de los instrumentos. Si bien la empresa tiene posibilidad de innovar, hay un éxito que lo haga y hay otro que no, hay una posibilidad de éxito y fracaso. Entonces, el proceso es totalmente el proceso de innovación. Y bueno, esto es una función de cómo pega la productividad y cómo pega la demanda sectorial. De esta manera endógena. El tercer escenario es el que no he desarrollado mucho, ahorita les cuento, digamos, es qué pasa con un esquema de energía descentralizada. Ya no son grandes productores. En México, de acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía, hay 33,000 productores de energía chiquitos, que son comunidades energéticas, escuelas, empresas, y entonces son 2 bases de datos. La primera son con 960 empresas grandes, grandotas, y este experimento se realiza con 33,000 firmas chiquitas, productores, o sea, el vecino que produce energía eléctrica, que beneficia sus datos ante la Comisión. Ese es el tercer experimento, ¿no? Entonces,
Esto me quedo, no se ha desarrollado de manera amplia, ¿no? Digamos, es uno de los elementos. Este trimestre se trabajó en la base de datos, en estas dos grandes bases de datos para alimentar el modelo basados en agentes. Y bueno, pues se está trabajando igual que la primera línea, y que bueno, que tenemos ahí en esos temas de Python y demás. Digo, ahí yo utilizo una cabecera importante. No me meto en simulaciones ahorita porque, bueno, ahí es uno de los ejemplos de los códigos de programación. Y bueno, en la parte de arriba, afortunadamente me aceptaron para hacer una estancia doctoral en la Universidad de Toulouse 1, en el Instituto de Investigación Informática, teniendo en cuenta que estos modelos implican, digamos, una mezcla entre informática, economía y demás. Entonces, en esa estancia que dura en este mes, en 2 semanas, hasta enero, esto se va a correr y se va a desarrollar, ¿no? Y aparte, los profesores que me reciben allá son expertos en sistemas descentralizados y podrán impulsar esta tercera trayectoria que yo quiero modelar. Y con eso se generan lo que concluye la tesis, que son evaluaciones de política económica energética. ¿Qué conviene al sector en términos sociales, económicos y ambientales, integrando las perspectivas? Y bueno, nada más, de acuerdo a mis responsabilidades con CONACYT, digamos, hay una posibilidad de conferencias, participar en el foro activo en la CEPAL, un artículo aceptado y un capítulo de libro en colaboración con la UNAM y el CIDE. Y bueno, pues de mi parte es todo. Muchas gracias. Ahora a tu mentor especialista, la doctora Graciela Carrillo. Sí, bueno, a ver, ahí está. Sí, buenos días a todos. Nuevamente agradezco esta posibilidad de dar seguimiento a este trabajo que desde el principio yo le comentaba a Gabriel que me parecía sumamente ambicioso. ¿Sí me escuchan bien? Así como que se oye algo que corta, pero bueno. Me parecía sumamente ambicioso, pero digamos, platicando con su asesora, ella decía, no te preocupes, él es muy disciplinado y va a ir abordando todos los temas que se han propuesto y así lo he visto a lo largo de todo este trayecto que ha ido avanzando precisamente desde la caracterización del proceso del sistema eléctrico mexicano hasta llegar a ya incursionar en estos inicios de la modelación. Y me parece muy interesante lo que ha logrado. Yo le hacía algunas observaciones, le mandé el documento, en principio que hizo unos ajustes a la introducción un poco para parcializar un poquito los argumentos que él plantea sobre el proceso de transición, porque de repente hay afirmaciones como muy... se establece como cosas que ya están sucediendo, ¿no? Por ejemplo, no me voy a tardar mucho porque sé que traen el tiempo muy medido, pero por ejemplo, en las páginas iniciales, en la página 10, donde él dice, bueno, ya las empresas están reduciendo, ya el sector social asumió que está, o sea, ese tipo de cosas creo que hay que parcializarlas, matizarlas, porque pues en realidad nosotros vemos que la intención, la narrativa y el discurso parece que está cambiando todo, pero en la realidad no es así. Finalmente sigue predominando el tema económico. Estamos en un modelo económico basado en el consumo de combustibles fósiles y esa transición pues es lenta, ¿no? Y aunque en la narrativa pareciera que vamos más rápido, en la realidad no está sucediendo. Entonces, simplemente una observación general de matizar un poco algunas afirmaciones que tiene ahí. También en el tema de los conceptos me da la impresión que muchas veces, algunas veces, no muchas en realidad, algunas veces se sustituye el concepto de sistemático por sistémico, entonces hay cosas que hay que revisar. Una observación que me parece sí más relevante que estas de forma es en el tema de la hipótesis. Ahorita que la presento me pareció más corta de lo que yo leí en el documento, pero en la hipótesis tengo 2 comentarios que sería bueno checar. El primero de ellos es cuando dice que México depende principalmente de políticas de gobernanza institucionales que modifican la configuración actual e impulsan la difusión de innovaciones disruptivas.
Me está quedando duda, aún con el modelaje que hace, que realmente se pueda hablar de una innovación disruptiva. O sea, creo que hay que revisar el concepto. Innovación estaría presente en su propuesta, no estoy segura que disruptiva. Entonces, creo que ahí habría que hacer una pequeña discusión. Y en cuanto a las políticas de gobernanza, en el marco donde se aborda este marco teórico, pues sí habría que establecer el tema de las características propias de la gobernanza que implican la participación colectiva, y en ese sentido me brinco al capítulo 5, cuando se habla de las trayectorias. Y bueno, en su modelo 2 o en su propuesta, el primer escenario, que es describir tal como funciona actualmente, me parece bien. En el segundo, donde está pasando allá a incorporar como más actores que precisamente, digamos, dan vida a este modelo de gobernanza donde ya hay una mayor participación. Creo que ese elemento de gobernanza está con mayor presencia en el modelo 3, que es la generación distribuida. Y esa es la parte que, como él dice, es la más interesante, porque lo que yo alcanzo a entender en su descripción hasta donde va ahora es que va a promover la participación de muchos pequeños generadores que dan, digamos, esa más consistencia de participación colectiva y que dan más solidez al concepto mismo de gobernanza, y que van a permitir hacer un modelo tipo país nórdico donde la generación sea mucho más equilibrada, y por el mismo tema de escala, que creo que es algo que hay que incorporar de manera muy importante en el modelo, la escala. Como se trata de generaciones a escala pequeña, es posible trabajar con indicadores ambientales o sea, más eficientes, con menos impacto. Tengo una duda en cuanto al impacto social, porque no sé cómo va a incorporar el tema de los conflictos. Si va a ser nada más una enumeración de conflictos presentes, o tiene algún indicador de grado o nivel de conflictividad. Esa me surgió más bien como duda y la dejo ahí. Digamos, todos estos comentarios para que él simplemente los reflexione a la hora de ir argumentando. Y también sería importante a lo largo del documento precisar más el tema de la generación entrópica, que de repente el lector puede perderse un poco si no hay claridad al iniciar esta descripción de los impactos, que quede como muy claro. Tengo como esos comentarios para que él simplemente los reflexione, pero sí quiero felicitarlo porque me parece que la manera en que armó este capítulo 5, donde va explicando de manera muy, sin caer en una extensión muy amplia, sino de manera muy precisa cómo va incorporando cada uno de estos modelos y lo que implica, queda muy claro. Me parece que lo hizo muy bien. Bueno, ahora habría que ver los resultados que le va a arrojar ya cuando corre el modelo, que ya nos explicó que lo va a hacer en el próximo año, en esta visita que va a hacer a la Universidad de León. Y pues esos serían mis comentarios. Yo realmente me siento muy contenta de este trabajo que se está realizando, y pues felicito a Gabriel y a su asesora porque creo que lo están llevando una iniciativa muy interesante. Y bueno, simplemente como para cuidar así los detalles, aquellos puntos que les he mencionado a la hora de explicarlos, sería interesante revisarlo. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. El otro presentado es Alejandro López Redma, pero no tenemos evaluación. Y el lector alumno es Hugo Tavares. Bueno, hablo de GIF, ¿está bien? Algo fuerte. Bueno, la verdad es muy fácil, ¿no? Revisar tu trabajo. Ya hace unos trimestres que me toca a mí y desde siempre se nota, ¿no? El nivel de madurez de la investigación. Y bueno, reproduzco los comentarios que te hice el trimestre pasado, ¿no? Te felicito bastante. Pues el trimestre pasado ya era una tesis prácticamente lista, ¿no? Si pusiera ahí un punto final y consideraciones, ya nadie cuestionaría, ¿no? Que todavía faltaba algo.
y siento que ahora sí es igual. Qué bueno que vas a tener esa experiencia de ir a Francia para poder hacer esta parte del modelo, que es lo que te falta, ¿no? La simulación. Pero otra vez, una tesis que ya está lista, que como vimos por los comentarios de la otra profesora, la seriedad, la madurez, mm, no sé, la eficiencia que está puesta ahí, todo. Entonces, en general, nomás te felicito y bueno, luego otra vez desde el trimestre pasado ya está lista tu tesis, entonces, pues, felicidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos 16 minutos libres, por si alguien quiere hacer un comentario adicional. Yo tengo Sí. estamos hablando de un modelaje basado en la televisión. ¿Por qué determinar eso y luego una evaluación de políticas? Ahora bien, es que son variables. Al momento de establecer un modelaje basado en agentes, no veo ahí incorporar un protocolo de ODD, que es importante para el diseño y justificar. Ya tienes una parte matemática. Sin embargo, ¿cuál sería el protocolo ODD? Como sabemos, siempre está implementado el modelo, o sea, como tal, computacional, independientemente si vas a utilizar Python, si vas a utilizar R o NetLogo. Ahora bien, al momento del modelaje, ¿cuáles van a ser tus variables? Porque lo explicas, sin embargo, no se visualiza en esa parte. Y bueno, en la política pública que quieres evaluar, o sea, va a ser la interpretación basada en agentes, vas a modelar esa situación, o sea, la energía fósil, la energía renovable, cuáles son, vas a utilizar GIS, o sea, ARGIS, UGIS, en algunas zonas, referente, cuál van a ser las energías renovables, cuáles son las fósiles, o sea, cuál va a ser, ¿no? O sea, por una parte de eso nos sirve un protocolo ODD, ¿no? Ahora, mencionan, vienen los conflictos, la parte social. Manejas y haces todo un modelaje donde es económico, político y ecológico. Y eso está basado en una situación socioecológica. Sí. Sin embargo, si retomamos realmente a los precursores de socioecológicos, que es Ostrom, que es la parte de la gobernanza, que era su pueblo, y ahora Collins, que viene otra parte a donde ya ubica los lugares de todo lo que quieres ver. Entonces, no se especifica cuál va a ser su fortaleza, ¿no? Tú hablas de una gobernanza, pero haces una elaboración propia de tres, ¿no? Sí, Lo social, ecológico. Sí. Entonces, ¿cuál va a ser? O sea, o dividir si es Foley o si es Sí, muchas gracias. Bueno, sobre el protocolo y demás, bueno, hay sobre lo que es clave, sin duda. Se tienen avances parciales, no se presentan porque, bueno, como señalé, voy a hacer una estadística que es un poco completamente especializada en personas hacen agentes. Y bueno, creo que alguna vez en un coloquio, y pues sin haber señalado, economistas tenemos ciertos límites y tampoco mi idea es volverme ingeniero o algo así, simplemente planteo ciertas relaciones que dan indicios sobre ciertas variables que he catalogado sociales, económicas, ¿no? Una regla de decisión, digamos, de tal manera que se han planteado la parte geográfica es muy relevante. Presenté una tabla final, era muy rápida, pero en el modelo está establecido que los comportamientos de los empresas están diferenciados. Son empresas que están en la modalidad capítulo, que están en una de las 16 zonas distributivas, y aparte que tiene una composición, vamos a hablar de capital, ¿no? Público, privado, mixto, ¿no? De tal manera que eso está completamente realizado, ¿no? Eso sí está, sí tiene mucho trabajo en los que se va a hacer los faciales, porque son importantes, no se quiere hablar exactamente coordenadas de su estado, pero digamos para facilitar, ¿no? Son varios elementos en el día. Sobre el protocolo se va a terminar allá, ¿no? Simplemente
Y la parte de los conflictos ambientales, el grupo donde voy son especialistas en la parte de conflictos ambientales y de esquemas descentralizados. Tengo algunas propuestas, insisto, ahorita no las he presentado, tengo algunas propuestas para desarrollar, pero no me considero apto todavía, de acuerdo al programa de la que ya se asistí. Y sobre las variables, bueno, pues ha estimado, se tuvo ya reuniones con este tipo de trabajo, consideran que es suficiente la motivación con este tipo de variables que se clasificaron en económicas y de gobernanza. Hablando de gobernanza, quizá más en un término de GIS, de las instituciones socioeconómicas, del modelo de GIS, de este inglés, más allá de lo socioambiental. O sea, digamos, los instrumentos de gobernanza sí responden más a la parte del mercado, pero los instrumentos del proceso de descentralización se deben llevar a de la variable ambiental. Si notaste de esa parte no, nada más lo señalé como un punto de llegada, pero todavía no está desarrollada, digamos, está lleno de la tesis, pero si yo admito, si no se quedaría nada más en sociotécnico, que es lo que tendría, sino socioambiental, y ese es el paso. Y bueno, me parece que el componente de entropía de desarrollo, pues me parece todavía bastante fuerte, ¿no? Un análisis económico, pues me parece un punto que incluso la agenda reciente que se ha tomado sobre la utilización de Goyen, pues es el caballo de Troya, los indicadores de sustentabilidad robustos, directamente, y me parece que de la parte del modelo teórico está presente la calidad de entropía como un elemento que impulsa o no la acción de los sectores. Y aquí el modelo se intenta calcular, evidentemente va a tener límites, yo esperaba de otra forma, ¿no? Exacto. Pero aquí, pues, de manera particular, no tiene esa definición entrópica que es acción propia, ¿no? Que al menos me he contado con usted, pero es una perspectiva, ya no solamente, bueno, sí, se roba, se hace, se consume, carbón, no, nada, sino es un balance entrópico, esa es la parte también, claro, pues, que claro, otros apartados, la parte ambiental o socioambiental de la transición, y no un indicador de costes. Yo lo tomo así, podemos no estar de acuerdo si son suficientes o no, pero yo lo tomo así, yo lo justifico así, y no bueno tanto. Y ya es otro debate, ¿no? Si qué tan socioambiental o no, vale, no digo, ven que es mi perspectiva. Y no, y gracias por decirme, pero todo esto está al final. Yo decía que se final. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Concluir. Y continuamos en 7 minutos. No sé. ¿No? Doctora Lenka, ¿quiere comentar algo? Bueno, pues yo felicito el trabajo de Gabriel. Obviamente siempre en estos trabajos hay que estar puliendo, meditando las cosas, y yo creo que la experiencia de irse a Toulouse va a ser muy, muy interesante, ¿no? Entonces, yo creo que pues Gabriel va a terminar en tiempo y en forma la tesis doctoral, y creo que el tiempo que le resta va a ser para terminar estas estimaciones y finalmente pues revisar todo lo escrito y analizar los resultados y bueno, pues este es un trabajo que requiere tiempo, y yo creo que lo va a tener Gabriel. Felicidades. Muchas gracias. Terminar la presentación de Gabriel. Y continuamos en 5 minutos.